Realmente tu gran amor, tu fidelidad, Señor, es la que nos sostiene, Señor. Es la que nos guarda, la que nos cuida, Señor. La que nos protege para no caer en el pecado, Señor. Es tu fidelidad. Es tu fidelidad la que nos da vida, Señor. La que nos abre los ojos del corazón. Es tu fidelidad la que nos da alimento. La que nos da un lugar a donde reunirnos, Señor. Este año cumplo 20 años de pastorear. ¡Wow! Es tu fidelidad, Señor, la que nos sostiene. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Tú eres fiel. Gracias por guardarnos. Y, Señor, hoy en tu fidelidad, danos tu palabra y que podamos recibirla en nuestro corazón, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Continuamos con la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta de Pablo a los santos en Éfeso y hoy continuamos con el capítulo 5, versículo 3 al 5. Una vez más voy a dar el trasfondo porque es muy importante. Y cuando hablo de trasfondo menciono una vez más que los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a Éfeso, a los Efesios, hablan de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y quiénes somos en Cristo Jesús. Y el capítulo 4 al 6 habla de la conducta que por lo tanto debemos de exhibir los cristianos, siendo que somos lo que somos, quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo. Y vimos, voy a repetir algunas cosas y está bien repetirlas porque sabe que se nos olvida. En las crisis, en los momentos se nos olvidan. Yo lo necesito recordar. Yo necesito recordar estas cosas. Pablo en el capítulo 1 de Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, todo favor que necesitamos para caminar exitosamente de acuerdo a Dios en este mundo y poder ir al mundo futuro de bendición, está ahí disponible en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos escogidos. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Dios no quiere que estemos en la inmundicia, en el engaño, en la falsedad. Santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito, a su beneplácito. Entonces vemos de que Dios nos ha adoptado como hijos. Somos hijos de Dios quien es amor, hijo de Dios quien es luz. Debemos de caminar en amor, debemos de caminar en luz, y eso lo estamos viendo en el capítulo 4 en adelante, el capítulo 5. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea, tenemos un llamamiento como hijos de Dios. Un llamamiento, Dios nos ha llamado, pero no nos ha llamado sin equiparnos. Él tiene toda a nuestra disposición. Él no es un capataz ingrato, es un Padre amoroso. Y nos habla de la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos. No grande ese poder para golpear a alguien, sino para vencer las tentaciones, para caminar en rectitud, para caminar en amor, no en legalismo, no en legalismo. En los últimos 2 años he aprendido a caminar con menos legalismo, porque hay cierto legalismo y no sabemos amar como deberíamos. Tenemos que saber amar, tenemos que saber amar, que era la característica de nuestro Señor Jesús. Y entonces Pablo dice: ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Eficacia quiere decir aquello que produce resultado. El poder de Cristo no es un poder vano, inútil, es un poder eficaz. Ese poder que nos ha puesto a la disposición para hacer su voluntad.
Entonces, en el capítulo 4, Pablo empieza diciendo: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Y ese es el principio de esa disertación de Pablo. Debemos de vivir de acuerdo al llamado, que vivamos de una manera digna, de acuerdo a la vocación que habéis sido llamados, con humildad y paciencia, soportándoos unos a otros, en amor, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Tenemos que tener humildad, hermanos, tenemos que ser mansos, no bruscos unos con otros, no ofensivos. Claro, podemos ser provocados porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de provocar al otro, pero debemos demostrar paciencia ante la provocación y esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es importante. Luego Pablo, en el capítulo 4, versículo 7, habiendo dicho cómo debemos de andar en cierta manera, dice cómo no debemos de andar. Y dice: os digo y afirmo juntamente con el Señor. Y la palabra es ahí: yo testifico en el Señor, que ya no andéis como andan los gentiles en la vanidad de su mente. O sea, pensando en cosas temporales únicamente, cosas que se acaban, cosas que tienen apariencia pero que son falsas, engañosas. Excluidos de la vida de Dios. O sea, ellos no conocen la vida eterna. Ellos no conocen la vida que Dios demanda y da en este mundo. Entenebrecidos en su entendimiento, como personas ciegas que se andan guiando por lo que tocan, están siendo guiadas por los placeres, por los deleites, y no por lo que ve espiritualmente, porque no tienen la luz de Cristo. Debido a la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón ha oído la palabra, pero la han endurecido, y se ha terminado endureciendo de manera que ya no oyen, y se han hecho insensibles y se entregan a la sensualidad. Así como un pez muerto se entrega a la corriente de agua, no lucha contra corriente, sino que la corriente lo arrastra. Las pasiones te arrastran, el mundo te arrastra. Y se entregan a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo después sigue hablando de cómo debemos de comportarnos en forma práctica, cómo no ser y cómo ser. En el capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios. No imitadores de Dios en el sentido de que voy a crear algo de la nada. Solo Dios puede hacer eso. No imitadores de Dios en el sentido de que voy a buscar ser cabeza tuya. La cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces no voy a ser entrometido en tu vida, pero sí puedo venir como un hermano amoroso, buscando ayudarte, pero no tomar el puesto que le corresponde a Dios, juzgando a medio mundo, pensando y juzgando las actitudes de medio mundo. Ahora, claro que hay ciertas acciones que son obvias. Si estás viviendo en adulterio, eso es obvio que es pecado. No te estoy juzgando a ti, estoy juzgando tu pecado, y la palabra te juzga a ti. Pero muchas veces estamos juzgando las acciones y las motivaciones cuando no es nuestro negocio. Y no nos corresponde. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es amor y somos hijos de Dios y hemos sido amados para empezar. Yo me puedo vanagloriar en que Dios me ama a mí. Yo no me puedo vanagloriar en que yo amo a Dios. Yo amo a Dios, pero si me voy a gloriar en algo es que Dios me ama a mí. Yo no me puedo gloriar en lo que yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Es como Pedro, y 3 veces lo negó. Nos vanagloriamos en que Dios nos ama y es fiel con nosotros y nos ha perdonado por su sangre en la cruz. Andad en amor así como Cristo os amó. Se dio a sí mismo por nosotros, dice Pablo. Ofrenda y sacrificio. Ofrenda se ofreció, pero no solo se ofreció en el servicio, se entregó en vida a morir en una cruz. Ofrenda y sacrificio, dice, a Dios como fragante aroma. Y luego dice, versículo 3 al 5, que es lo que vamos a estudiar hoy: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y voy a cubrir esto. Y tenemos que tener oídos para oír, porque el Señor quiere hablarnos hoy. Quiere hablarnos en esta área. Quiere hablarnos en esta área.
Dice Pablo, la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Yo espero que nosotros entendamos que la iglesia no solo es un edificio a donde venimos y estudiamos. Esto es para vivirlo. El amor hay que vivir. Esto es la iglesia. Esto es el cristianismo. No es algo estéril. Es una vida de amor. Y cuando tú das, recibes de Dios. Es una vida de amor, no de cosas, no de pertenencias. Dice la palabra que la inmoralidad, la New King James Version la traduce fornication, fornicación. La New International Version y la English Standard Version la traducen sexual immorality, moralidad insexual. La New American Standard la traduce immorality, inmoralidad. ¿Qué quiere decir inmoralidad? La palabra es pornía, de ahí viene pornografía. La palabra porneia significa intimidad sexual ilícita. Quiere decir sexo fuera del matrimonio o sexo fuera del plan de Dios. La homosexualidad, por ejemplo, el lesbianismo, la fornicación, que es tener sexo sin estar casados, el adulterio, que es sexo con una persona casada, sexo con parientes cercanos o sexo con niños. Y la fornicación, la inmoralidad no se limita solo al acto físico. El contemplar y desear sexo ilícito, entretenerse con películas inmorales, con fotos, internet u otro medio, es pecado. Jesús dijo, habéis oído que se dijo, no cometáis adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con deseos para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Bueno, todos estaríamos juzgados y condenados, ¿no? Pero lo que quiere decir es que cuando venimos al Señor, esa ya no es un hábito. Podrás tropezar, pero no vivir en ese hábito. Y cuando digo tropezar, espero yo que solo sea mentalmente, se te vino una mente, se te despertó un deseo, pero ya llevar a cabo el acto es muy desastroso para un hogar, para una persona. No es broma, Pablo dice, ni siquiera se mencionan entre vosotros. O sea, no solo está diciendo el acto, sino la idea, el andar divirtiéndose en esas cosas. Debemos de evitar ambientes y situaciones donde somos tentados. Tenemos que ser astutos, tenemos una naturaleza pecadora. Tenemos que evitar esos ambientes que nos provocan sexualmente. Aquellas personas que tienen palabras provocativas o cuya manera de vivir nos despierta en nosotros una sexualidad distorsionada. Aquellas personas que visten de una manera provocativa. Y tú, mujer, no te vistas de una manera provocativa. Hazlo enfrente de tu esposo y en tu casa. Pero fuera de tu casa, ¿qué es lo que quieres hacer? Sentirte con fuerza, con poder sobre otros hombres y por eso te vistes provocativamente. No es buena idea. Te estás haciendo enemiga de Dios. Cuidémonos de las conversaciones, de las personas que tienen interés. Y cuidémonos de con qué nos deleitamos, las novelas, las películas, ¿qué es lo que ofrecen? Si lo que te provocan son excusas para ver cosas inmorales, no tiene sentido. No a la pornografía. Proverbios dice, ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿Puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? La respuesta es no. Y entendamos que cuando dice Pablo que la inmoralidad ni siquiera se menciona entre vosotros, no está hablando de la inmoralidad según la entiende el mundo, porque el mundo ve las cosas inmorales y las considera normal, la ropa provocativa, gestos y bailes sensuales, pero para Dios es pecado. La inmoralidad y toda impureza, la palabra impureza en la New King James Version es uncleanness. La New Living Translation, English Standard Version, New American Standard, impurity. O sea, inmundicia, impureza. Y se refiere a impureza física, puede ser impureza física,
un desecho o puede ser impureza moral, pensamientos, conducta impura. Incluye dentro de su uso una vida desordenada. Bromas, chistes con traza de pasiones ilícitas o sexo prohibido, eso es impureza. Revistas, canciones, conversaciones que contemplan sexo ilícito, eso no es bueno. Pensamientos que glorifican una vida desordenada, eso es impureza. Que la inmoralidad y toda impureza o avaricia. Y mira, interesante que hablando de inmoralidad y impureza, añade avaricia y las pone al mismo nivel. Me llama la atención, la palabra avaricia, la New King James, la King James, la English Standard Version la traducen covetousness, codicia. La codicia es desear algo que le pertenece a otra persona. No quiere decir desear, por ejemplo, si alguien tiene un buen trabajo, desear tener un buen trabajo, sino desear lo que esa persona tiene en particular. Tal vez tú deseas la mujer de tu prójimo y la deseas, la mujer que él tiene, que no te pertenece. Eso es codiciarla. O tal vez alguien tiene cierta casa en cierto lugar y empiezas a codiciar, a querer tener eso, esa misma casa. Empiezas a envidiar a esa persona, a resentir a esa persona. La codicia, eso es lo que quiere decir codicia. Aunque la New Living Translation, la New International y la New American Standard Version la traducen greed, es avaricia, eso que el deseo es desenfrenado por algo, aunque no le pertenezca a alguien. La palabra viene de pleonectes, del griego, que quiere decir codicia, covetousness. A alguien deseando siempre tener más, especialmente lo que pertenece a otro, pero no se limita a eso, o sea que puede significar codicia o avaricia. Alguien siempre sediento de algo más, un mejor modelo, una mejor ropa, un mejor trabajo, un mejor esposo, un mejor todo, nunca contento, nunca tranquilo, codiciando más, buscando tener más, mejores cosas, más modernas, lo más reciente, la última moda, nunca satisfecho. Tiene la palabra pleión, que quiere decir superior en cantidad o en calidad, o más grande, y la palabra exo, que quiere decir poseer. Bueno, vamos a 1 Timoteo y veamos lo que nos dice Pablo. 1 Timoteo 6, versículos 6 al 12. La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se torturaron con muchos dolores y se extraviaron de la fe. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Y qué dice Pablo? La piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y vamos a ver, Pablo dice, estas cosas ni siquiera se mencionan, o sea, cuando está hablando en Efesios, la inmoralidad, impureza o avaricia, y hace referencia a avaricia, dice, ni siquiera se mencionen. ¿Por qué es Pablo tan drástico en esto? Ya leímos estos versículos, ahora vamos a ir meditando en estas cosas. Pablo es sumamente drástico. En 1 Timoteo 6, del 9 al 12, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Caen en tentación, la tentación está ahí. Tenemos una naturaleza pecadora que tiende hacia el materialismo. Y en Estados Unidos vivimos en una sociedad que promueve el materialismo. Si tú no tienes, eres miserable. Si tienes, estás llegando al éxito.
Es un materialismo enfermizo, el materialismo que hay en Estados Unidos. Y Pablo dice, cuidado, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, hay tentación y es un lazo te atrapa. La tentación está ahí. Y muchas personas en su deseo de tener más está como el que le pone una zanahoria enfrente a un caballo y el caballo va corriendo tratando de agarrar la zanahoria y nunca la agarra, pero sigue corriendo buscando. Y hay muchas personas que toda su vida la tienen enfocada en alcanzar más cosas. Y parecen el caballo que va corriendo tras la zanahoria. Ese es su sueño, llegar a tener más dinero, llegar a tener esta vida de estos millonarios, etc. Y es un lazo. La persona codiciosa nunca está satisfecha, siempre desea más, la codicia lo atrapa. Arriesga insensatamente sus recursos. Hay personas que por querer tener más perdieron todo. Yo conozco gente así. Le motiva a hacer cosas incorrectas. Le empuja a hacer cosas indebidas. Alimenta envidia, celos por querer tener más. Causa problemas por su ambición. Su codicia lo asfixia, lo destruye. Su codicia lo hunde, si no económicamente, espiritualmente. Mira lo que dice. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres, los hunden en la ruina y la perdición. Jesús dijo, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y luego Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se extraviaron de la fe, se extraviaron de Dios por el dinero, por tener más. Oh, yo quiero una casa grande, yo quiero el sueño americano, y dentro de ese sueño no hay tiempo para las cosas de Dios. Y se extravían de la fe. Vienen al Señor. Vinieron al Señor, Señor, qué lindo, vinieron sin nada, recibieron al Señor, se sienten millonarios, felices, y ahora le piden al Señor que les ayude con un trabajo y obtienen un trabajo, y ahora están ambicionados por tener más y tienen 2 trabajos, y después tienen hasta 3 trabajos. ¿Y qué es lo que han hecho? Ya no tienen tiempo para el Señor, y terminan extraviándose de la fe. Venir a la iglesia no basta. Hay que tener una fe viva, una fe real. Y el amor al dinero se vuelve su pasión y entonces se vuelve un ídolo. Es detrás de lo que andan, es a lo que sirven, al dinero. Cuidémonos de no amar el dinero. Hay algunos shows donde las personas salen ridículas saltando y brincando por $100 o 500 o 1000 y parecen perritos. No parecen seres humanos hechos a la imagen de Dios. Son ídolos. Esos son su ídolo. Saltan y brincan y parecen payasos. Y luego dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. O sea, huye de personas que viven tras el dinero y las cosas materiales. Que no se te pegue, a menos que seas un instrumento para ayudarles a salir de ahí, pero ten cuidado si te están enmarañando. Y sigue la justicia, la rectitud, la piedad. La piedad quiere decir aquel comportamiento que es de acuerdo y agradable a Dios. La justicia, la piedad, la fe, o sea, la doctrina sana, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Es una pelea, se trata de la vida eterna. Codicia la vida eterna, no el dinero. Es una batalla de fe, se trata de la vida eterna. Es que no se trata de algo intelectual, hay un cielo y hay un infierno. Y tenemos que cuidar nuestra fe. Y para ganar la batalla no podemos coquetear con el enemigo, con el pecado. Debemos de poner los ojos en el destino eterno. 1 Corintios 5:11
Os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano. Mira la urgencia de Pablo y la seriedad con que trata la avaricia, la inmoralidad y la impureza. Fíjate bien, cómo trata Dios la inmoralidad y la impureza y la avaricia al mismo nivel. Os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano, no con los no creyentes. Con los no creyentes, si Dios no ha recibido a Cristo, no le puedes decir, no le puedes hablar como alguien que conoce al Señor. Pero al que se llama cristiano, mira lo que dice, que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, pleonectes, la misma palabra que aparece en Efesios 5. O idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. ¡Wow! O sea, lo que nos está diciendo Pablo es que si una persona dentro del cuerpo de Cristo vive con su mente en las cosas materiales, repréndelo. Y si no responde, apártate de esa persona. Si se llama cristiano. No hay espacio para el materialismo dentro de Calvary Chapel Emanuel. No hay espacio para estar saltando y gritando por dinero. Y le voy a ser honesto, me preocupa, estaba oyendo una estación de radio donde tú llamas y te dan y reconoces el sonido, te dan $1,000 o $2,000, $3,000. Eso no es un ministerio. Eso es alimentar. O sea, está bien que le des dinero a alguien necesitado, pero ofrecer dinero solo por ofrecerlo así, porque dijiste cuac, cuac, que era un pato. Pues $3,000. Yo creo que eso no es de Dios. Tenemos que ser cuidadosos. Ayer me puse a ver un rato un programa religioso, no lo voy a llamar cristiano. Quiebra el corazón. Todo era pedir dinero. Y la unción. Y que la unción era tan grande que no iba a haber nadie con drogas en tu familia, porque Dios te iba a dar una unción que Satanás iba a temblar ante tu presencia. Pero había que dar $40 mensuales por 12 meses. Y la gente alabando ahí al Señor emocionada por la unción. Es triste, hermanos. Es triste. O sea, un materialismo alimentando una codicia. No, tu casa debe 6 cifras para tu casa. Yo con esta unción manda $40 al mes y ya. Y Dios te va a resolver eso ya. Este mes. Antes que se acabe el día. Un materialismo, un engaño. Es cosa seria. En 1 Corintios 6, 9 a 10, Pablo dice un poquito más adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dentro de los injustos pone a los avaros y a los inmorales. No os dejéis engañar, ni los inmorales, pornos, ni los idólatras, el que está tras las cosas materiales, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Pablo dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vete a Efesios 5, ¿dónde estamos? ¿Qué dice Efesios 5? Versículo 5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No necesitas tener dinero para ser avaro. No necesitas tener dinero para ser codicioso. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos, no quiere decir que no puedas ir a pasear, no quiere decir que no puedas comerte una buena carne, pero ten cuidado si lo que buscas es puro placer, pura fiesta, cosas caras. No estás satisfecho con algo sencillo. Ten cuidado.
Apocalipsis 21, versículo 6. Juan escribe, también me dijo el Señor, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, hay gente que tiene sed y la llena con cosas materiales. Hemos sido creados para una relación de amor. Qué bonito es el amor, ¿no? Y no está hablando necesariamente de la inmoralidad, no me refiero a eso. Y no necesariamente el amor sexual, aunque el sexo es muy lindo dentro del contexto que Dios lo ha creado. Pero el amor en general, el amor verdadero, qué lindo es el verdadero amor. Qué lindo sentir amor y poder dar amor, verdadero. Es bonito. No hay nada que se compare con eso. No hay cosas materiales que la llenen. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente. Hay una sola fuente de agua de la vida, y es Cristo. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios. No, muchos dicen, Jesús, ayúdame. Él no es tu Dios si tú eres idólatra. Él no es tu Dios. Y eso es lo que me parte el corazón. Hay muchas personas en la tradición que dicen amar a Dios, pero adoran a la Virgen María. Y digo, wow, aquí dice, mira, los idólatras y los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Me rompe el corazón. Me rompe el corazón. Incluye los cobardes, los cobardes. Se requiere valentía para caminar con Cristo. Los incrédulos, o sea, aquellos que no tienen fe, o sea, no son fieles a Dios. Hoy están con Dios y mañana le dan la espalda. Los abominables, los asesinos, los inmorales. Entonces, bueno, eso es que no es inmoralidad. Yo quiero a fulano, yo quiero a fulana y estamos teniendo un ratito de sexo. Eso no es inmoralidad. Eso es cariño, eso es amor. No, amigo, eso se llama inmoralidad. Los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Son las palabras del Señor. Es cosa seria, es cosa seria. Ni siquiera se mencionen como corresponde a los santos. Esa es la verdadera manera de andar. No en inmoralidad, en impureza o en avaricia. Hay necesidades, si tenemos necesidad, pidámosle a Dios. En Mateo 7 al 11 dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y haréis. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Quién de vosotros que es padre, si su hijo le pide pan le dará una piedra, si le pide un pescado le dará una serpiente? Y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Pidamos. Y el Señor nos previene de la codicia. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y les entusiasma la iglesia, pero llega un momento donde su ambición material los saca de caminar con Dios? Los saca de caminar con Dios. Vamos a Mateo 6, 25 al 30. Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? O sea, el Señor dice, mira las aves del cielo. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora a su vida? Y por la ropa, o sea, no estemos ambicionados por la ropa, gastando en la ropa todo el tiempo. Pero hay personas que todo es comprar ropa. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, que ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que ahora es y mañana es echada al fuego,
no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por lo tanto, dice, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis estas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tal vez el Señor no te va a dar un carro último modelo, un Mercedes de $60,000, tal vez no te lo va a dar, lo más seguro es que no te lo dé. Pero te va a dar tu transporte que necesitas. Te dará algo que funcione. Pero no necesariamente te va a dar tus caprichos. Y luego el Señor nos dice, no os preocupéis por el día de mañana. Y esto es algo que yo necesito meditar muchas veces. Aún en el ministerio a veces estoy preocupado por tanto que viene por delante. Digo, Señor. Y el Señor dice, no os preocupéis por el día de mañana. El día de mañana se cuidará a sí mismo porque Dios es el mismo Dios de hoy que el de mañana. Bástale a cada día sus propios problemas. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Sabes lo que pasa? Tenemos una naturaleza pecadora, una naturaleza que tiende a la inmoralidad, una naturaleza que tiende a la codicia. Pablo mismo dijo, yo no hubiera sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciar, pero vino la ley y codicié. El hombre natural codicia, el hombre natural tiene tendencias ávaras. Y tenemos que someter la carne por el poder del Espíritu. La naturaleza pecadora está ahí, pero Dios nos da el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu. El problema es que a veces hay personas que se llaman cristianas y vienen a la iglesia, pero no están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y sí, vienen a la religión, pero ellos son guiados por la carne. Y solo es un puro conflicto. Son puro conflicto. ¿Por qué? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos de nosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Tenemos pasiones naturales que combaten. El Señor dice, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Codiciad si no tenéis, por eso cometés homicidio. Tal vez no matas a alguien, pero empiezas a difamar a alguien. Y no solo puedes codiciar cosas materiales, puedes codiciar otras cosas de una persona. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y haces guerra. No tenéis porque no pedís, dice el Señor. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. El vivir como un animalito que solo busca satisfacer sus placeres, eso es enemistad de Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo es la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que cuidarnos en qué ponemos nuestro corazón. ¿Cómo vencer los deseos y las pasiones carnales? Pues las tenemos. ¿Cómo vamos a tener victoria sobre esas cosas? Cuando yo pienso en la fidelidad de Dios, esa es la clave, la fidelidad de Dios. Pero tenemos que hacer algo nosotros también dentro de ese proceso. El Señor no nos fuerza. Para mantenernos en rectitud, para no caer en un espíritu codicioso y avaro, tenemos que poner los ojos en las promesas de Dios. Si tú las pones en Hollywood, si tú las pones en los carros, si tú las pones en la ropa, pues ahí te vas a quedar. Pues si pones en las cosas que vienen, entonces vas a escapar de esa concupiscencia, de esas pasiones que quieren atraparte y hacerte una persona como un animalito viviendo para el día de hoy, para satisfacer la carne. Según de Pedro, capítulo 1, 2 y 4, Pedro dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Es decir, debemos de conocer a Dios, buscar a conocer a Dios para conocer sus promesas, conocer su carácter, su amor, saber que Él es mejor que toda otra cosa. La gloria y la excelencia de Dios, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que
por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Es decir, son las promesas de Dios las que nos fortalecen para seguir caminando en rectitud. Entonces hay que pensar en las promesas de Dios, hay que meditar en las promesas de Dios, hay que memorizar esos versículos que hablan de las promesas de Dios, para plantarlos en la cabeza, porque hay mucho del mundo que nos bombardea para vivir por las cosas materiales. Tenemos que memorizar Escritura. Y también tenemos que memorizar Escritura que nos hablan de advertencias. Proverbios 1:7, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Es necio, es necia la persona que no muestra temor a Dios. Y cuando te sientes débil en las tentaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Pero recuerda de que Dios nos ha dado toda esa fuerza, todo ese poder. La extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder que resucitó a Cristo de la muerte y lo sentó a su diestra. Ese poder está disponible para que vivamos rectamente. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entraron en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Meditar en esas cosas. Y luego, rápidamente para terminar, en Efesios, Pablo menciona ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien de acciones de gracia. Obscenidades, la palabra, 3 traducciones en inglés que vi decía filthiness, asquerosidades. New Living Translation dice obscene stories, obscenidades, historias obscenas, cuentos obscenos. New International Version dice obscenity. ¿Qué es obscenidad? Es toda inmoralidad, pornografía. De hecho, la palabra en el griego quiere decir bajeza. ¿Por qué? Porque la pornografía es bajeza, es degradar al ser humano a una máquina, a un animalito que busca sexo o busca dominar a otro con el sexo. Eso es lo que es la pornografía. Es una bajeza, reduce al ser humano a un animal. Nada de obscenidades, dice Pablo, ni necedades. La palabra necedades, morología. Bueno, la palabra moros en el griego quiere decir necio, imprudente, carente de sabiduría. Y lego quiere decir hablar, decir algo. Entonces lo que está queriendo decir necedad es la persona que habla cosas vacías. Hay personas que pura vacía es lo que hablan, pura tontería. No hay sustancia en lo que hablan. No dice, lo que dicen no es carente de juicio. Ni necedades ni groserías. Es decir, aquellas bromas y chistes vulgares con connotaciones sexuales, gestos que no son apropiados, que no son apropiadas. Somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pedro dice, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Extranjeros y peregrinos. La persona extranjera se viste distinto, come distinto, habla distinto, otro idioma. Nosotros debemos de vestirnos recatadamente. Debemos de comer, no estoy hablando de comida física, lo que nos alimentamos, la palabra de Dios, no basura. Y debemos de hablar rectamente, de una manera sana, no con las grandes palabrotas, o con inmoralidad o puro materialismo. En lugar de eso, que no son cosas apropiadas, que nuestro corazón brote con acciones de gracias. En lugar de avaricia y codicia, contentamiento. En lugar de palabras necias y soeces, acciones de gracias. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El pastor se aventó toda la hora hablándome de inmoralidad, de impureza y de avaricia. Pues gloria al Señor, porque es una área donde muchos dentro de la iglesia están fallando. Vamos a pararnos. Ahí donde estás, puedes orar para recibir al Señor. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Recibo a Jesús como Señor de mi vida. Creo que tu sangre en la cruz, Señor Jesús, es un pago precioso y suficiente por mis pecados.
Quiero caminar en rectitud. Dame tu Espíritu Santo, te lo ruego, para ayudarme y caminar en obediencia. Ahora te recibo como mi Padre, mi Señor y mi Salvador, en nombre de Jesús. Amén.